Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy tenemos un programa muy interesante para conocer más sobre la cultura de Guatemala, que es el resultado de una simbiosis entre la cultura indígena originaria, específicamente la cultura maya, y la cultura española conquistadora. Esto nos lleva a preguntarnos qué particularidades aporta esta mezcla a una identidad que surge con las características que hoy identifican al guatemalteco. En la Guatemala de hoy se desarrolló gran parte de la legendaria cultura maya, con un legado ancestral que incluye un magnífico patrimonio monumental, como por ejemplo, a quién no le interesaría conocer las pirámides de Tikal o las ruinas de Saculou, que están compuestas, según vi, de 43 edificios como templos elevados sobre bases piramidales. Para mí esta cultura encierra mucho misterio e interés de llegar a entender cuál era el escenario cuando se construyó todo esto. Otro ingrediente muy interesante es el porcentaje de la raza indígena en la población actual de Guatemala. Este alcanza a más de un 40% según las informaciones que he visto. Y esto versus poblaciones de otros países, como por ejemplo el nuestro, donde podríamos decir que la raza indígena se extinguió. Después de Bolivia, Guatemala es el país que más población indígena tiene. Entonces nos preguntamos, ¿qué factores influyeron en que se conservara la raza indígena y su cultura prácticamente intacta en Guatemala? Lo que vemos en casos de las conquistas es que cuando se han puesto en contacto una raza conquistadora con un pueblo aborigen, en aquella época principalmente era un mundo diferente, es que aunque haya contacto pacífico, de una manera pacífica, se produce un decrecimiento del pueblo originario. Además, principalmente en la primera etapa hay una absorción por parte de la cultura. Entonces, este fenómeno se ha estudiado en muchos lugares coloniales. Por ejemplo, el caso de África, de Asia, en algunas de las islas, por ejemplo, en Oceanía, aquí en Santo Domingo, en la isla de Santo Domingo y en el resto de las Antillas. En cuanto al proceso que condujo a la desaparición del indio antillano, en el caso, por ejemplo, de Santo Domingo, hay que considerar que hay mucha controversia en esta parte porque dicen que el número de aborígenes que vivían en las islas al momento del descubrimiento, hay controversia. Por ejemplo, la BBC de Mundo dijo una vez en un reportaje hecho por Charles Mann, en el libro de Una nueva historia de las Américas, antes de Colón, se refirió que en América vivían entre 40 y 60 millones de personas, o sea, aborígenes, y que hablaban unos 1.200 idiomas distintas. Sin embargo, otros estudios que encontré revelan que la cantidad de indígenas en 1493, o sea, justo a la llegada de Colón, en toda América no pasaba de 18 millones y medio. Y específicamente en las Antillas, este mismo estudio indica que solo vivían 300.000 indios. O sea, muy distinto a lo que se decía antes. Sabemos que el contacto de los españoles con los indígenas no fue simultáneo en todas partes, ¿verdad? Esto fue alcanzando las poblaciones a medida que descubrían riquezas o particularidades que ellos querían. Pero desde el siglo XVI hasta el siglo XIX tenemos una larga historia. Bueno, pero volvamos a la situación en Guatemala, que es lo que nos interesa hoy, conocer su cultura, su gente, sus lugares históricos y turísticos. Bueno, pues para esto nos acompañan hoy 3 guatemaltecos y le damos la bienvenida a Selvin Meléndez, quien es el presidente de la Asociación Guatemaltecos de la República Dominicana, ASOGUA, a Marcelina Cholac, quien es una representante de la comunidad de Guatemala y del mundo maya también. También estarán con nosotros vía Zoom los pasados embajadores de Guatemala, Rosy Rivera, que es la pasada presidenta, y Rudy Gozak,
Y también tenemos aquí en el estudio a Mirta René, quien es actriz y presentadora guatemalteca. Bienvenidos, amigos. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Qué placer tenerlos por aquí. Fíjense, lo que queremos en este programa es conocer más un poco de esa cultura de Guatemala, una cultura hermana con, vamos a decir, fundada en, igual que la República Dominicana, por eso digo una cultura hermana, con la base de los aborígenes, aunque nosotros no tenemos esta presencia como ustedes en lo que es la vida actual, y de los españoles. Claro que tenemos muchas otras mezclas, porque fue una época, bueno, donde llegaron al continente americano todas las culturas europeas, pero los que más pusieron su influencia fueron, en el caso de ustedes, los indígenas y también los españoles. Entonces, a mí me gustaría hablar de cómo describiríamos esa cultura guatemalteca en pocas palabras. ¿Qué los identifica a ustedes? ¿Cómo se reconocen? ¿Cuántos idiomas hablan? Yo quiero comenzar con Mirta, ya que Mirta no vive en el país. Selvin y Marcelina sí viven aquí. Tenemos esa suerte de tener una comunidad guatemalteca bastante grande, pero Mirta está de paso y la aprovechamos, y ella es una comunicadora, una actriz tanto de telenovelas, ¿verdad?, como de teatro. Mirta, y tú como representante en el mundo de Guatemala, porque por tu trabajo viajas mucho, ¿cómo, cuando te preguntan qué son ustedes, qué respondes? Bueno, aquí tienes un claro ejemplo de que somos una cultura muy diversa. Ha sido toda una trayectoria, Mónica. Yo llevo 22 años viviendo fuera, pero les estaba comentando a Marcelina y a Selvin antes de que hiciéramos este programa contigo, de que yo muy jovencita, a los 17 años, viví en Francia. Y bueno, ya antes de eso yo he sido una fiel admiradora de mi cultura indígena. He tenido la oportunidad de viajar desde niña. Yo fui becada de los 12 a los 18 años, y cuando me preguntaban qué es Guatemala, cómo me identifico yo como guatemalteca, siempre decía que Guatemala es una verdadera barbaridad que la gente en el mundo entero no sepa tanto de un país tan maravilloso y no sepa de lo más importante que tenemos, que es unos paisajes hermosísimos, pero unos lugares en donde está la máxima expresión maya. Y sobre todo, lo más importante, nuestra cultura indígena. Somos uno de los únicos países en donde todavía hay una gran población indígena. Y eso es, para mí, lo más importante y más lindo que debería de saberse a nivel mundial. Cuando yo vivía en Francia, estuve estudiando allá. Es una pregunta muy interesante la que haces también. Yo hablo francés, portugués, inglés, español. Wow. Y ninguna lengua, ahora ya catalogados idiomas de los 23 que tenemos porque en Guatemala. Saliste muy jovencita. No, porque nosotros, no es algo que en el colegio, por ejemplo, nos digan. O sea, en el colegio, generalmente en los colegios privados, nosotros los que somos mezclados, ladinos, o como le querramos llamar, que la mayoría estamos concentrados en la ciudad capital, nos dicen en el colegio, obviamente, vas a estudiar inglés, que claro, yo no estoy en contra de que aprendas el inglés te abre muchas puertas, pero no nos... Y fíjate que yo crecí en un colegio en donde se aceptaban, habían compañeritas mías indígenas que les aceptaban incluso vestirse de corte, le llamamos, como viene Marcelina hermosamente vestida. ¿Pero usaban uniforme ustedes? Nosotras usábamos uniforme. Y entonces a ellas se les eran permitía. Muy pocas, se les permitía usar corte. Sí. Y aún así, no crecemos pensando, wow, yo debería de estudiar tanto inglés como cachiquel, maya, quechil o alguna de nuestros idiomas. Porque no crecemos amando ni diciendo, o sea, amando la cultura. Pues, sin embargo, sí veías tus compañeritas vestidas con su... Sí, pero Mónica, yo la verdad, el viajar y el convertirme en adulto fue lo que me fue haciendo todavía más consciente y todavía más admiradora de todo eso, que cuando creces lo ves un poco como, o sea, es normal para nosotros. Mira, pues sí, hay muchos indígenas, cuando viajas al interior hay muchos indígenas, nosotros, pero no pienso, esto es algo muy personal, no con esa admiración que deberíamos de tenerle. Sí. Y cuando estuve en Francia a los 17 años, me preguntaron, oye, ¿y de dónde eres tú? Siempre me preguntan que de dónde soy, ¿no?
Cuando digo que de Guatemala, ay, no puede ser. O sea, me choca que me digan que no puede ser que soy de... Y aparte tengo ya un acento mexicano súper pronunciado, lo acepto. También eso influye. Pero y cuando yo les decía, pues sí, soy guatemalteca, gente me preguntaba que dónde quedaba Guatemala. ¿Cómo? Y yo decía, ¿es en serio? Y entonces cuando decía, abajo de México, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y entonces sí, claro, abajito de México está Guatemala, es el primer país de Centroamérica. Y además tenemos la máxima exposición maya. Y además somos un país netamente indígena. Y además, entonces ahí empezaba el interés. Claro, y lo único es que lastimosamente creo que tenemos que ser todavía más guatemaltecos, aunque confieso que no todos los guatemaltecos salimos a armarnos de vida al mundo, pero que deberíamos de ser más guatemaltecos los que tengamos esa conciencia, hagamos esto que estamos haciendo y le contemos al mundo lo maravilloso. Yo me siento feliz de ser la persona que soy, pero confieso que cuando hablo de mi país, creo que es netamente mucho más sabroso culturalmente hablar de mis indígenas, porque al final yo también tengo raza indígena y tengo sangre indígena, que nos mezclamos, pues es otra cosa, pero en realidad esos son mis orígenes. Y hace 2 años tomé un curso de actuación en España y el maestro me dijo, estamos haciendo a un Shakespeare, una aldeana, y me dijo, ponte a hablar cachiquel. Yo no hablo cachiquel. Digo, pero tú sí puedes hablarlo. Entonces yo me puse a hacer como una cosa como yo escuchaba. Sí. Y fue un ejercicio para mí tan profundo de actuación. Y me dijo, la próxima vez que prepares un personaje, pues invéntate el cachiquel, invéntate el quechí, pero háblalo con esa fuerza. Y lo hiciste. Y desde entonces... ¿Estás tratando? Lo estoy tratando. Wow. O sea, lo llevo desde esa fuerza al personaje. Haz de cuenta que hago... ahorita vamos a escuchar hablar a Marcelina, que ella sí... queremos escuchar hablar a Marcelina. Yo, pero fíjate, él me hizo reconocer que posiblemente, aunque yo no hable ninguno de esos idiomas, puedo resarcir, o sea, puedo otra vez ver en mis entrañas la sangre que yo tengo de mi cultura indígena, y ha sido un buen ejercicio. Y además que si lo escuchabas, sabes un poco esa articulación. Exacto. Fíjense, es importante destacar que aquí tenemos en el estudio 3 guatemaltecos que son representantes de, vamos a decir, de las 3 razas que hay en Guatemala. Por ejemplo, Marcelina es una pura indígena, Selvin es una persona mezclada y Mirta pasa por una persona blanca. Aunque como ella dice, todos tenemos pues algo de indígena o de otras razas, pero son los representantes de los 3 estereotipos que componen la población. Y eso es bien interesante. Y entonces, basado en lo que nos cuenta Mirta, Selvin, te pregunto, decían ustedes que la mayor parte de la población más españolizada, vamos a decir, se encuentra en la capital y en el interior están más las razas, los indígenas. ¿Hasta qué punto se ha mantenido esa pureza indígena? Si se van mezclando ya, porque si se ha mantenido más o menos pura hasta ahora, quiere decir que se han mezclado poco. Entonces, ¿hasta qué punto estas razas se mezclan y si emigran hasta la capital? ¿De qué se mantienen? ¿Hacen actividades productivas específicas más de esa raza? ¿Por qué? Porque quizás tienen algunos productos, tanto artesanales como, no sé, de comida, que es atractivo para el otro tipo de población o para el turismo venderlo. ¿Cómo se organizan? Sí, fíjate, Mirta, que te explico. En Guatemala tenemos, allá le decimos pueblos, ¿verdad? O sea, como decirte, te voy a mencionar Quetzaltenango, Chichicastenango. Ahí es donde realmente se ve nuestra verdadera raza. Cuando tú te vienes a dar cuenta, o sea, tú llegas en tu carro y ves ese colorido de trajes, ves esa calidad de idioma que tienen. Hay muchas personas o mucha gente que cuando te ves se esconde porque no te saben hablar el español. Wow. Te hablan en cachiquel, como decía Mirta, nosotros deberíamos de saber nuestro idioma, al menos. ¿El cachiquel es el que más se habla? Sí, es el que más se habla porque en esas áreas que estamos hablando, en esas áreas como decir que son pueblos,
tenemos la gran cantidad, están en Occidente. En Occidente está esa gran cantidad de indígenas. Que son los que hablan el Que cachiquel. hacen los que hablan el cachiquel. Tú decías algo muy, muy cierto. Fíjate que Marcelina, ella nos está hoy representando como raza indígena pura. Yo soy un mestizo, ¿verdad? O sea, tengo esa mezcla. Sí. Y Mirta, También. Mirta también, pero sí, es lo que tú decías. O sea, aquí en República Dominicana, o sea, se conoce que el dominicano, el cibaeño es Exacto. es blanquito, Sí. y el de la capital, el de San Pedro es un Es poquito más más mezclado, oscurito. Entonces, exacto. tienen eso, pero no tienen como nosotros, que tienen esa, como decir, esa gracia de hablar el idioma. Sí, aquí se perdió totalmente. Se perdió. Yo le pregunto a los dominicanos, les digo, miren, ¿y aquí hay indígenas? Me dijeron, no, aquí hubieron indígenas. Es cierto. Los es que- taínos, dicen. Sí, ¿no? los taínos. Sí, también tuvimos uno que otro caribe y arahuacos. Pero el taíno, que por cierto era un indio muy bondadoso, muy amistoso, que recibió a los españoles, aunque sí hubo conflictos como en cualquier otro episodio de conquista, pero era un indio bondadoso. Ahora, los indios, yo creo que también, ¿cómo era el indio de Guatemala? ¿Era un indio guerrero? ¿Era un indio pacífico? ¿Cuáles eran las características de su temperamento? Fíjate que en el tiempo de guerra, el indio, o Peleaba. sea, nuestra raza peleaba. O sea, aquí se da una característica muy importante en Guatemala, y esto sí te lo quiero decir porque yo sé que nuestra gente acá en República Dominicana lo va a tomar en cuenta. ¿Cuál es el crecimiento de una economía? ¿Verdad? El crecimiento de una economía es que todo el pueblo se una y trabajemos. ¿Qué ha pasado en Guatemala? Lamentablemente, nuestra gente, nosotros mismos hacemos racismo. Ah, sí, hay racismo. Discriminamos a nuestra gente. Con los indígenas hay racismo. Entonces, ¿qué nos trae eso? Nos trae una desestabilización de nuestra economía, porque no nos estamos ayudando. No, aquel porque es indígena le vamos a pagar un sueldo menor. Tú te das a las tablas de sueldos en Guatemala y nuestra raza indígena es la que menos gana. Y en la educación, el gobierno no ha tomado pues medidas para que esta raza indígena sea educada a la par que la que no es indígena. Vienen haciendo esfuerzos, ¿verdad? Vienen haciendo esfuerzos para lograr. Pero fíjate que con la gran cantidad, fíjate que los censos Porque dicen, casi un 50%. fíjate, pero a la larga es más, eso le comentaba yo a Marcelina hoy, le digo, a la larga es más, lo que pasa es que por la misma discriminación, en los censos ya no quieren decir que son indígenas. Sí, ¿Te puedes imaginar el retroceso que tenemos nosotros Wow. si realmente nosotros Además, si estamos rechazando nuestra identidad por un rechazo a la persona, eso le hace mucho daño al amor propio del guatemalteco. Exacto. Y lo que pasa es que, mira, hay muchas, perdón es que ahorita que hablan Sí. de este tema de racismo, Sí. cuando yo te hablaba que yo tenía compañeritas indígenas, una forma de racismo es simplemente ni siquiera poner atención a ello. Es verdad. Claro, se puede ser racista de peor manera tratando mal a una persona. Yo no recuerdo nunca haber tratado, por supuesto que no tenía por qué, porque no es para nada mi personalidad. Pero sí ¿sabes? La completa ignorancia. Sí. Es como, bueno, ahí están nuestros indígenas y nosotros, es como, ustedes son ustedes, nosotros somos nosotros. Y todos somos guatemaltecos, lo que decía ahorita Selvin. Si no nos historia muy unimos, larga. han habido, me parece, no sé si Elvin tú me vas a corregir, más la ONU, organizaciones internacionales que han intentado la transculturización, porque es lindísimo que tengamos tantos idiomas, pero si los indígenas no aprenden español, Claro, que claro, tenemos que claro. hacerlo, y nosotros no aprendiéramos también un poco Sí, más sobre nuestra sí, cultura indígena, sí. la economía, ¿cómo va a crecer? El turismo, ¿cómo va a crecer cuando tenemos Definitivamente. tesoros? Ay, perdón que me haya metido. No, pero No, es que me gusta hay que mucha sea así. clase de racismo. Me gusta esta Sí, porque participación. fíjate que en el tiempo, un ejemplo, en el tiempo de... Yo salí de Guatemala a los 19 años. Mi primer viaje fue a Bolivia. Cuando salgo del hotel y veo toda la gente en La Paz, con ese frío que hace allá, Sí. yo tengo 27 años de estar fuera. O sea, de 19 años, imagínate, ya le dije mi edad, pero bueno, Patojo. patojo. Pero entonces,
ahí cuando yo venía de regreso, porque en ese momento yo vine del lado de México, me vine por Bolivia, el Cusco, México, en ese momento comprendí, ¿verdad?, qué era salir de nuestro país, como dice Mirta, viajar a Europa. Pero cuando ya tuve la bendición de venir del lado de Estados Unidos y ver del lado de California, regresar a nuestra gente, mira, de verdad da un gusto ver cómo nuestros indígenas regresan a Guatemala felices con su dinerito entre la bolsa. Entonces empezás a valorar a tu gente. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala? Que los mismos guatemaltecos no nos valoramos. Entonces, hay un porcentaje de la población indígena que no habla el español. Sí. Muy grande. Muy grande. Sí. Pero eso es muy serio. Que son los pueblos de Occidente. Porque entonces es imposible pagarle lo mismo. Por supuesto. Y Aparte, hay mucha gente que no está bancarizada. Sí, pero aquí también, ¿no? Aquí también. Entonces, sí, el problema de la transcultura. Y aparte de lo que yo pienso es que turísticamente tendríamos tanto que explotar. Incluso por eso, sin el idioma, es muy difícil que se pueda sumar el indígena. Pero vamos a escuchar a Marcelina. Sí. Marcelina, tú llegaste muy joven a nuestro país, ¿verdad? A la edad ¿Hablabas de- el español? Yo puedo hablarle en español y puedo hablarle Y un cuando poco de llegaste, castellano. y cuando llegaste al país, jovencita, ¿hablabas el español? Y yo vine a aprender el español después de los 9 años. Después de los 9 años. No sabía absolutamente nada. Y luego, ya un poco mayor, ya fue que yo vine a poder estudiar. Y gracias a Dios sí pude estudiar algo. ¿Qué recuerdas de tu niñez en Guatemala, en tu poblado, cuando allí no se hablaba pues el idioma español? ¿Y cómo te decides a salir de tu país y aquí que te has adaptado? Tengo entendido que tienes muchos años ya viviendo aquí. Sí. ¿Cuántos años? Cumplí 50 años. de 50 estar años aquí ya el viviendo en la país. República Dominicana. Yin Shipehuahue, cuando yin 18 no juna, 18 años. 18 años. Fíjense que ella ha hablado en su idioma latino. ¿Y cómo no se te ha olvidado? Yin manakani ni mestakta porque yin no hochis, cuando yin napon yin rinuachalar, y chonki kirje. No se me ha olvidado mi idioma porque cuando llego donde mi familia hablo con ellos en mi idioma. Y vas a Guatemala muchas veces. Y bechla cada 5 juna, yo ver en Selvin, en diciembre y yo solimpe en 8 de enero. Pero mira, tiene muchas palabras que se parecen. Ella en este sistema, en este idioma que está hablando, nos está diciendo que viajamos juntos en diciembre. En diciembre viajamos y regresamos ahora en enero. Miren qué bonito el idioma. Es bien interesante. Sí. Lo que yo quiero poner ahí en punto es, cuando nosotros llegamos, ella es cabalmente de un pueblo del altiplano, que es Tecpan. Ahí tú vas a encontrar gente que solo te habla el cachiquel. Pero mira, el recibimiento, eso es Guatemala. El que ha ido a Guatemala, aquí en República Dominicana, y conoce antiguo Guatemala, sabe de lo que estoy hablando. Un guatemalteco indígena te habla el inglés fácil, porque sabe la lengua. Entonces, nosotros nos quedamos así, va. En Antigua te están hablando en inglés vendiendo el producto. Algunos sí. Entonces, cuando llegamos a la casa de Marcelina, que tenía 5 años de no ir, y tú no te imaginas, nos tenían, eso es típico, nos tenían una mesa llena de caldo de gallina, tamalitos, picante, y los árboles de Navidad de pino natural, y te ponen pino y todo. Qué emoción, entonces, ¿verdad? Esa es cultura. Yo tengo, mira, yo me quedé así como que, ala, qué rico venir a mi país y compartir con mi gente. Y cuando veo todo el mundo hablando en cachiquel, yo me quedé ahí, va. ¿Y Pero tú yo nunca soy lo hablaste? guatemalteco. ¿Tú nunca lo hablaste? No, nunca. ¿Tú siempre viviste en la capital? Yo siempre viví en la capital. Y como te digo, salí también al extranjero muy joven, entonces, y eso es lo que queremos. ¿Y en tu Mirta? familia no hablan el No, capital? no. Pero de En plano, nuestras familias, nadie. de la tuya tampoco. No. Entonces, pero deberíamos. Pero no, en la capital no lo hablan. No, la no. gente siempre es en el interior, en pueblecitos muy pequeños. Sí, no creas, hay grandes. No. Hay pueblos que son Chichicastenango, Quetzaltenango. Que la única ciudad catalogada ciudad capital es Guatemala, Sí. que es la capital, Guatemala.
Todos los demás, hay solamente Xela, que es Quetzaltenango, está a punto de considerarse una ciudad. Y lo demás le llamamos pueblos, pero son bastante grandes porque territorialmente las extensiones son muy amplias. Sí, sí. Esa parte que estamos viendo en la pantalla Esa es la como isla una de isla. Flores, que está al lado de Tikal, que lo mencionabas. Sí, Yo siempre sí. le digo a todo el mundo cuando me dicen guatemalteca es Tikal es la máxima exponencia maya. Señores, la primera guerra de las galaxias se ven unas naves. Yo lo cuento así para que la gente se le quede. Claro. Pero es que se ven unas navecitas verdes sobre un mar verde. Pues ese es Tikal, la primera guerra de las galaxias, la entrada de la primera guerra de las galaxias Mira, es no el mar sabía. verde de Guatemala. Sí. Y es uno de los únicos 7 pulmones de la humanidad, como el Amazonas, que sigue siendo una selva protegida por la humanidad. Por supuesto que es un patrimonio de la humanidad. Fíjate, aquí lo Mira tenemos. qué belleza. Aquí lo tenemos. Estas gran son las labor. pirámides de Tikal. Y en ese tiempo, pues nuestros indígenas hacían toda. Fíjate, toca la marimba. Sí. Sí. Yo toqué la marimba de niña. Sí, Ese es nuestro instrumento. La marimba es nuestro instrumento típico, como la güira aquí. sí, O exacto. sea, la marimba, hace poco me decían, vamos a tener una actividad con marimba. Yo le dije, ¿dónde la traigo? O sea, que no hay, ¿va? Porque es pura madera, Sí, pura sí. madera. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa y Ok. volvemos con más sobre Guatemala. Bueno, bellísimo. Este video está precioso y como que transmite una paz así. Fíjate que aunque tiene tambora, entre la marimba y la flauta, precioso. Me encantó. Vamos a hablar en este segmento de, por ejemplo, algo que estamos viendo aquí, la topografía preciosa, algunas montañas, lagos. Háblenme de qué es lo más, claro, la parte histórica. Creo que es lo más que queremos todos ir a conocer a Guatemala. Pero además de la parte histórica, háblenme un poco del territorio, de esas zonas frías, tienen zonas muy frías, zonas más cálidas. ¿Cómo pudiéramos decir, bueno, si tocamos 10 puntos para conocer en Guatemala, lo organizaríamos de esta manera? ¿Cuáles serían, Selvin? Fíjate que cabal, Antigua Guatemala es un lugar netamente, si te das cuenta, nuestro cantante principal es Ricardo Arjona y acaba de hacer su lanzamiento, su primer video de su gira que va para Europa, la hizo en Antigua. Entonces, Antigua es patrimonio cultural, ¿verdad? O sea, Antigua Guatemala realmente se ha convertido en un ícono para todo lo que es, estamos hablando de Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Porque mucha gente, tú le preguntas a mucha gente, mire, ¿y conoce Guatemala? Ah, sí, yo fui a Antigua, ¿verdad? Pasó tomándose un atolito, pasó comiéndose una tostadita, o sea, conocen esos lugares. Entonces, Guatemala se divide, te puedo decir, del lado de Occidente, que es tierra fría, y del lado de Oriente, que es tierra caliente. Entonces, Sí. hay diversidad para conocer, Sí. pero tenemos un lugar que es precioso y que tiene la cultura maya, que es Petén. Petén está
aproximadamente como a 6 horas ya, 8 horas. Antes eran más porque la carretera no daba, pero ahora sí. Es que es bien grande Guatemala. Óyeme, ¿Cuántos sí. kilómetros cuadrados tiene el país? Ahí estamos hablando de aproximadamente, No tengo exacto el dato. tenemos como, Es bien grande. ¿cuánto Dominicana tiene? 48,000. Sí, estamos similar. No, Guatemala es más grande. es Guatemala más grande. Guatemala Sí, es más grande. territorialmente es mucho más Sí. grande. Y lo que pasa es que nuestras carreteras lamentablemente no son vías muy... la llegada a Tikal es un poco difícil. Mm. Entonces, lo que es el mundo maya, imagínate, solo el mundo maya tiene 127 kilómetros del área de donde está el Gran Jaguar. Sí. Entonces, ahí sí estás hablando de que hay ruinas mayas. Hace poco estábamos hablando de que cómo hicieron nuestros ancestros para poder construir esas pirámides. Es O sea, un misterio hermosísimo. La en Danta, realidad. la Danta Pero ese es otro lugar para ir. La No Danta. puedes no ir. Sí. es algo de lo más grande que ¿Qué hay. es la Danta? Es la pirámide. Es la pirámide. La pirámide maya más grande más que tenemos grande. en el área cultural maya. ¿verdad? ¿Y qué? Incluido México. Eso y te iba a todo el decir. área En península relación a centroamérica. México, ¿es la más importante también? Sí. Sí, pero México Maya. también tiene, en la península de Yucatán tiene. Sí, sí. Claro, pero ruinas digamos que la máxima exposición maya es esta que tenemos en Tikal, Sí. que está a su vez en Petén. Tikal es el parque, la selva, y el Petén es toda la parte territorial que define como esa área geográfica de Guatemala. Y me imagino entonces que tienen ustedes mucho turismo por esto. Y las infraestructuras turísticas para uno quedarse. Sí, como te digo, en el área de Occidente tenemos lo que es las cabañas frías, ¿verdad? Tú, porque recuérdate que el clima lo amerita, ¿ya? Entonces estás rodeada de naturaleza y estás rodeada de gente indígena, con culturas, gastronomía, ¿ya? O sea, salís totalmente de la capital. Tú llegas a la capital, es como llegar a Santo Domingo, ¿verdad? O sea, una metrópolis. Pero cuando sales de la capital, te das cuenta lo bello que es Guatemala. Pero si realmente. comparamos, por ejemplo, Guatemala con los países aledaños, El Salvador, Nicaragua, Guatemala es mucho más desarrollado. Tiene una balanza comercial también más exportaciones, importaciones y todo. O sea que Guatemala, en suma, no está mal. No, No es que esté del todo mal, pero Lo que pasa es que podría parece, estar mucho parece mejor. que hay mucha diferencia. Eso es lo que le está afectando. Hay mucha diferencia, parece, entre las clases sociales y entre los del interior y esa clase indígena que no habla bien el español, entonces se siente un poco aislada, ¿verdad? Mira, esto básicamente no podríamos decir que es una locura comparada a muchos otros países de Latinoamérica. Lo que a mí siempre me gusta recalcar es lo que te decía hace un rato, que la diferencia de clases sociales, económicas Es muy y que el grande. poderío en varios países, no solo Guatemala, de Latinoamérica, lo tengan unas cuantas familias, Sí. eso es algo que nos afecta. Sí. Lo que yo Y afecta el desarrollo del país defiendo completo. como guatemalteca es que nosotros tendríamos la posibilidad de, aunque eso que es una realidad en muchos países de Latinoamérica suceda en Guatemala, tendríamos la oportunidad de explotar mucho más el turismo y de enamorarnos de nuestra gran oportunidad de ser un país que todavía tiene una gran cantidad de población de raza indígena. Claro. Porque Esto hay que lo decías, explotarlo. 10 ir a Guatemala, o sea, si vas a Guatemala no dejes de ir a sí, Antigua exacto, Guatemala, voy a Antigua hacer un show de Guatemala. turismo. Tikal, o sea, no te puedes perder. Ahí está la Guerra de las Galaxias. el la lago de parte- Panajachel. Panajache. Ese es el lago que tenemos Este ahí. es el lago que tú me decías que incluso tiene algunas propiedades, el agua y también los sulfuros. Sí, fíjate que ese lago lo catalogan como algo más, una de las maravillas del mundo, dijeron. Porque mira, es un lago precioso, rodeado de volcanes. Recuérdense que Guatemala también es volcánica, ¿verdad? Entonces, hoy en la madrugada, ¿cuándo fue? El miércoles fue, que hubo un temblor fuerte. Entonces, eso ya como que ya se dan cuenta ustedes que Guatemala estamos acostumbrados a esos volcanes. Sí. Cuando ustedes se dan cuenta que las erupciones salen, o sea, aquí no ven eso. No. Entonces Guatemala es un país muy precioso porque el lago de Atitlán tiene
mucho volcán alrededor. Esa es una de las maravillas. De hecho, tienen los nombres de los apóstoles porque hay 12 volcanes enfrente. Cuando tú te pones a ver, a contemplar el lago, ves los 12 volcanes y hay algunos viajes en lancha para ir de turismo. A Guatemala lo atraviesan 2 cordilleras, por lo tanto, Guatemala es completamente verde, como todo el sur de México, que antes el sur de México, Yucatán, Mérida, Chiapas y todo Centroamérica era una zona. Todo era un guatemalán. Después se fue dividiendo, por eso es que hay mucho parecido con la parte del sur de México, con Guatemala, y ahí es donde hay una abrupta diferencia entre el turismo que recibe México y el que recibe Guatemala, que es como en Europa te dicen, bueno, mira, vas a ir a México, pues de pasadita, vete por Guatemala, y cuando los europeos van a Guatemala, se enamoran 10 veces más de Guatemala, y dicho, no te lo digo por decírtelo, ni porque yo no me considero tan nacionalista, pero lo he vivido porque tengo muchos amigos europeos y gente que conozco que me dicen, mira, yo fui a México y de paso me incluyeron Guatemala y una cosa que yo ni sabía. Y se enamoran más porque sí hay hoteles, tu otra pregunta, hay una infraestructura, en Tikal hay un hotel Camino Real, pero sigue siendo una infraestructura hotelera rústica, que al europeo le gusta mucho, porque no vas a ir a ver aquellos rascacielos hermosos. Entonces lo vuelve un poco también más íntimamente bonito. Y más vinculado a la cultura. Fíjate que de hecho, ese es uno de los proyectos que nuestro ex embajador deja abierto con el señor Frank Rainieri, del Grupo Punta Cana, de poder hacer una inversión en el mundo maya, hacer aeropuerto y hacer una cadena de hoteles para el turismo entre República Dominicana y Guatemala. Sí, fantástico. Porque mira, yo te digo algo, yo tengo ya también unos años de estar acá, y cuando yo le hablo a mi gente dominicana y les digo, miren, Guatemala, su cultura, sus raíces, sus idiomas, su gastronomía, y cuando les hablo de Ricardo Arjona, dicen, no, ya sé. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Guatemala es un país para ustedes, los dominicanos también, que es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a pedir el video para que lo vayan buscando, de que sale Rigoberta Manchula, indígena, hablando. Y mientras lo buscan los muchachos, te pregunto, Selvin, ¿no hay una presencia negra en la raza Guatemala marcada? Porque fíjate que no lo vemos, como por ejemplo en la nuestra o en la de las Antillas. ¿A qué se debe? Que no se establecieron allí muchos. No, es el de la indígena, el que queremos, el que les dije que iba a pedir. Hay un pedacito de Guate, te das cuenta, que es Livingston, que pertenece, prácticamente es Caribe, ¿verdad? Sí. Es Caribe, prácticamente es Caribe. Ahí sí, tenemos una presencia. Digo, es muy... Pero está concentrado. Y ellos no se sienten... Sí. De hecho, eso es Belice. No, exacto, pero Belice ya también era de Guate, imagínate. Y una pregunta, ¿a qué atribuyen ustedes entonces a que ni esa comunidad negra se haya mezclado, ni con los indígenas, o sí se ha mezclado? No, lo que pasa es que recuerda que Guatemala y el parte de México, los indígenas se mezclaron mucho con los españoles, y entonces los españoles en ese tiempo, en esas regiones, no traían negros para usarlos de esclavos. Sí, yo vi un documental aquí muy interesante que hizo Pinky. Sí, muy bueno. Se llama Santo Domingo. Me llamó la atención porque querían poner unos cuantos indígenas y dice que los fueron, que les costó muchísimo encontrar. Marcelina, te debíamos de haber puesto en ese documental, porque estaban buscando indígenas y que aquí no los encontraron. Y yo les dije que gracias a en Guatemala hubiéramos tenido como 50,000 Pinky para hacer el documental. Pero es que acá hubo mucha presencia de la raza negra. Exacto. Porque cómo se manejó la mezcla y la esclavitud, cosa que no se hizo en Guatemala, porque allá ellos se mezclaron mucho más, y la misma esclavitud se ejercía. Hay un término que nosotros utilizamos que viene de México, se llama malinchismo, que viene de la Malinche, porque ella comenzó a ser también parte de los opresores. De los opresores de los propios indígenas. Es bueno aclarar que la Malinche fue la india que fue la amante de Hernán Cortés en México. Entonces, y que ese malinchismo en contra de los indígenas, porque lo que quería era pues explotar el poder sobre. Entonces no había tanta necesidad de traer a esclavos o traer raza negra que no eran parte de nuestros indígenas, porque dentro de los mismos indígenas hacían a los esclavos. Sí. Entonces se seguían mezclando
y ahí Entre es los donde se vuelve entre españoles, los sí. españoles, los indígenas. Además que Guatemala tenía un número de indígenas mucho mayor al que teníamos Eran en solo las indígenas, islas. claro. Porque por eso mencioné en la introducción que aunque hay muchos datos exagerados en la época posterior al descubrimiento sobre cuántos indígenas, cuántos ríos, cuánto territorio, cuántos frutos. Ustedes saben que cuando hay un descubrimiento y más que Colón tenía hasta cierto punto incluso que exagerar ante la corona, ante los españoles para despertar interés para toda esta parte, pues se hizo una promoción, ¿verdad?, boca a boca, de que era mucho más inmenso lo que se veía, pero en realidad parece que los indios en las Antillas eran pocos. En Guatemala, Muchos. de hecho, sí hay muchos, de hecho, todavía por eso quedan muchos. Pero es interesante saber que no llegaron muchos negros y que el indio taíno era más débil, parece, que el indio guatemalteco también, porque murieron. imagino, Pero sí, también los murieron no mayas. solamente por el trabajo. La mayoría de los indios murieron precisamente por la salud. Tanto las epidemias que trajeron los españoles como las que trajeron los negros también, porque era una raza que no estaba acostumbrada a estos nuevos virus, bacterias y demás. Vamos a pedir el video de Rigoberta Manchú que nos habla sobre el racismo y el valor de la raza indígena en Guatemala. Es una herencia colonial del pasado donde quiso instaurar razas mejores, colores, y trató de socavar la dignidad de todo lo que es diferente, todo lo que no se ve igual que ellos, de estructuras económicas, políticas, los regímenes sobre las cuales se construyeron llamadas culturas, que no son culturas para ellos, para nosotros no, generó los esquemas del racismo, la discriminación. Ese tipo de odios existe aún. Y no creo que se termine hasta que no cambie el mensaje que le podemos implantar en el cerebro de cada niño que nace, de cada niña que crece, de cada gente que hace educación. Si yo le enseño a mi hijo que el otro es malo, el otro es su enemigo, seguramente va a crecer con ese enemigo interno. Hola mis estimados amigos que ven este programa tan especial de Mónica, una periodista muy importante para nosotros porque nos abrió las puertas de su programa de televisión y nos abrió las puertas de su corazón. Nosotros decimos que es la bella Mónica porque parece una artista que siempre está aquí contribuyendo con los guatemaltecos. Veo que hay un grupo de guatemaltecos muy importante, la representatividad de esa mezcla especial de nuestro país en este programa de hoy. Desde Guatemala les saludamos cordialmente agradeciendo esa oportunidad que nos dan y quiero decirles que Guatemala es un país muy importante en Centroamérica, es el país pues que tiene el Producto Interno Bruto más grande de Centroamérica, es el país, uno de los 17 países megadiversos del mundo. Guatemala tiene un clima agradable de 22 grados centígrados en la mayoría del territorio. Bueno, nuestro territorio es de 108.889 kilómetros cuadrados. Somos 17 millones de habitantes. De esa, una cantidad importante es indígena o de descendencia maya, o como dice Naciones Unidas, que es de los pueblos originarios. La descendencia maya que tenemos en este momento en nuestro país llega al 40% de nuestra población y el 60% pues es de otras mezclas, otras razas, otras personas que han venido de otros países. Podemos decir la española, que pues es la mezcla más importante que hay en Guatemala. Y hay pues de otras nacionalidades, pero España estuvo gobernando Guatemala durante mucho tiempo hasta que en 1821 Guatemala se declaró como país independiente. Les enviamos un enorme abrazo desde este país en el que pues Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, pues el gran Moyas, como le decíamos,
a nuestro premio importante Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, con nuestro cantante, pues todo el mundo conoce a Ricardo Arjona. Desde aquí les decimos gracias por esta guatemalidad importante. Les decimos que tenemos la pirámide más grande del mundo, como lo es la Danta en el sitio arqueológico El Mirador, y tantas cosas importantes de nuestro país. Acabamos de bajar nosotros del volcán, uno de los volcanes que permanece activo, que es el volcán de Pacaya, y gracias por seguir esta entrevista tan especial donde Guatemala está siendo resaltada. Un abrazo eterno para ustedes, que sigan pasándola muy bien y que Dios bendiga a Guatemala, pero que también bendiga a República Dominicana. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí disfrutando del clima de Guatemala. Soy Rosy Rivera, he sido presidenta 4 años de la Asociación de Damas y Cónyuges Diplomáticos. Feliz, agradecida de Dios por haberme dado la oportunidad de haber servido en República Dominicana, mi país. Yo pude tomar la decisión de haberme quedado en casa. Sin embargo, en el momento que me involucré con las damas diplomáticas sentí la alegría de poder servir, porque realmente nosotros pudimos haber dicho, bueno, no hagamos mayor cosa por nuestros guatemaltecos, pero Dios decidió que... Un saludo muy afectuoso para los pasados embajadores de Guatemala en nuestro país que hicieron muy buena obra, y los felicitamos y les deseamos suerte donde quiera que sea su próximo destino. Aunque fuese en Guatemala también fuera bueno. Bueno, me gustaría en este último segmento hablar un poquito más con Marcelina, hablar de esos recuerdos de infancia de Marcelina, de qué recuerda, qué extraña, cuando vaya, qué le sorprende. Esos recuerdos en su comunidad, Selvin, que también tú quizás tienes. ¿Qué nos podrían decir sobre esto? Fíjate que algo que quería yo pues hacer punto en este programa es decirle a Marcelina, ahora que fuimos, conocí a la familia, como te decía, totalmente raza indígena, hablando en cachiquel. Pero en una de esas llega una prima en un carrazo, un carrazo, y yo digo, bueno, mi hermana. Tu hermana era sí. un carrazo. Y yo le digo, pero ¿y cómo le has hecho para sobrevivir aquí en este país? Tú sabes, lo que pasa es que a nosotros en Canadá nos mandan a traer. Nos mandan a traer por un contrato de 6 meses las empresas canadienses. ¿Tú nos puedes decir más o menos cómo es que funciona? Sí, sí. En años atrás, cuando ya yo salí de Guatemala, ¿verdad? No había nada de eso, de viajes. La primera persona de mi familia, fui yo la primera que salí de mi casa. Y cuando yo llegaba, pues imagínense, me recibían con esa alegría, porque era la única tía, la única hermana que podía subir, montar en un avión. Y entonces, pero después, a través de los años, me llama mi hermana, me dice, ay hermanita, me dice, tengo un contrato para Canadá de trabajo, pero papá no quiere que yo me vaya. Le dije yo, mija, vete, porque yo sé que después de que uno sale de su país, con esa pobreza, ¿verdad? Como uno crece en los campos, no es que faltaba comida, porque ahí habían muchas frutas, lleno el patio de manzanas, de pera, todo eso, gracias al Señor por eso. Le dije yo, no mira para atrás, vete. Pues ella se fue y ya tiene más de 13, 14 años viajando a Canadá cada 6 meses más o menos. Y mi hermano también lo mismo, la misma situación. ¿Y cuáles son las cosas, los oficios que pueden hacer allá? Me imagino que hay muchos estratos, según la preparación de cada quien, que le dan contratos en qué tipo de oficios. Bueno, la mayoría de personas trabajan en fresas, ajices. En la agricultura. De agricultura, sí. Porque eso es lo que hacen realmente en Guatemala, en el campo. Entonces ellos los cogen para eso mismo. Le dan su contrato y se ve que ganan muy bien, puesto que Selvin dice que ya tu hermana, la señora, pues ya tiene muchas cosas. Mire, ellos tienen ya, yo me quedo admirada, ya ellos con carros, con su buena casa, con todo. Y me dice, hermanita, pero ¿qué
tú haces en la República Dominicana? Ven Ya para no acá. se gana en dólares. Le digo yo, no, a mí no me interesan los dólares, a mí me interesa la manera de la República Dominicana, su gente, su... ¿Con quién vives aquí? todo. ¿Tienes familia aquí? Sí, yo no tengo familia. Mi hijo es mi hijo querido, que lo conocía después de grande, ¿verdad? Sí, sí. Y pues tengo mi esposo dominicano, Dominicano. de Jarabacoa. Vivimos yo. ¿Viven en Jarabacoa? Sí, 8 años Pero viviendo qué allá. bien, esa es la eterna primavera. Me encanta, amo Jarabacoa porque se parece mucho a Guatemala. La verdad que sí, el clima, su vegetación, los vegetales. uno No los creo que consigue. vuelvas a Guatemala si No, ya vives en 50 años, Jarabacoa. imagínate. Claro. Sí, después de 50 años, sí. Y la verdad, la República Dominicana me ha dado muchas cosas. Todo lo que yo soy realmente lo he adquirido aquí en la República Dominicana. Claro, viniste muy jovencita, y fíjate además. que se va heredando eso de lo de Canadá, porque ya ahora hasta los sobrinos están allá. Entonces sí te das cuenta que sí funciona. Ahora, lo que yo digo, Selvin, al escuchar esta oportunidad que tienen los guatemaltecos en Canadá es que una vez han pasado ya 3 años yendo, ya tienen también los conocimientos que han adquirido ahí de cómo hacer cosas para reproducirlo en Guatemala y ya no tener que, para ganar dinero, tener que salir del país. ¿No pasa esto? O sea, es una transmigración de ese conocimiento. Sí. Sí, sí. Nuestra raza en Guatemala, cuando ya, como te dije, llegó en su carro, yo porque viví en Los Ángeles me di cuenta cuando nuestros indígenas llegaban y cuando tú los mirabas con tenis Nike y todo, o sea, se acoplan. Sí, se acoplan. ¿Qué nos dices, Mirta, antes de terminar ya este programa, de tu amor por Guatemala, tú como una persona que vives fuera, y qué esperas? ¿Cuál sería el escenario? 1 minuto y medio solo nos queda, de lo que tú esperas que pase en Guatemala. Bueno, gracias, Mónica, por esta invitación. Se me ha puesto los pelos de gallina, como decimos en Guatemala, cada vez que te he escuchado hablar, Marcelina, porque me encanta, tú te imaginas. Eso es lo que me gustaría ver con esperanza, que más guatemaltecos tuviéramos la oportunidad de identificarnos con nosotros mismos, de saber cuál es la maravillosa gama de tesoros que tenemos siendo guatemaltecos, los unos diferentes con los otros, porque cada ser humano somos únicos, pero poder llevar al indígena más próximo a nosotros y más próximo a toda la cultura internacional para que nos desarrollemos más como país, me parecería súper esperanzador. Y además, que hagamos también más arte. Déjame enseñarles el traje típico, por favor. ¿Sabes que te iba a preguntar si Marcelina tiene varios trajes típicos así? Una ¿Lo vueltecita. usa Tengo, sí. aquí en la República, sí? Sí. Mira qué belleza, ¿eh? Tengo Todos hechos mucho, a mano. Cuidado sí, con la agüita. todo, sí, eso es, ay, perdón. Hechos a sí, mano. Sí, eso es puro a mano, tejido a mano. Por los mismos Bellísimo. indígenas. Sí. Y la cartera también. Sí, todo, Sí. sí. Señores, se nos acabó el tiempo. Marcelina, qué bueno que te conocimos. Muy qué bueno que agradecida. viniste, también por Muy supuesto, a agradecida Mirta por su y a invitación, Selvin. por Mirta, por Mónica, que siga su programa exitosa como es, y bella y dulce. Gracias, Eso es lo que Marcelina. ha robado mi corazón de los dominicanos aquí. No es que yo no amo mi país con todo. Pero ya te robamos aquí. Sí. Pero ya Ya le es fueron- nuestra. ya Gracias, es nuestra. Mónica. Y gracias, Gracias a por ustedes por Selvin, venir. que ha sido un apoyo para mi vida Ya. aquí en la Gracias a República. todos por Gracias venir y a a ustedes, amigos. Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Gracias. Amén.